Bueno, muy buenos días o buenas tardes o buenas noches a todos mis estimables hermanos, hermanas. Les habla Luis Luker y espero de verdad que se encuentren muy bien. En esta oportunidad, bueno, gracias al Señor, ¿verdad? Estamos aquí, estamos en el curso de Hermenéutica 2. En esta oportunidad o en esta semana vamos a ver, o estamos ahorita, mejor dicho, en el tema número 3, ¿verdad? De Hermenéutica 2. En este caso vamos la semana pasada, nada más para recordar, habíamos visto lo que eran las reglas y el análisis lingüístico del texto, ¿verdad? Cuando uno va a la palabra. En esta oportunidad, en el estudio número 3 que vamos a ver, vamos a conocer el tema de los hebraísmos. Vamos a ver qué son los hebraísmos y todo esto. Nada más, ya para iniciar de una vez, voy a recordar nada más dos puntos. Y como dije, estamos ya en el método gramático histórico, y estábamos viendo, como dije la semana pasada, este método, el método gramático e histórico. Y en esto que estábamos viendo en el subtema era el análisis lingüístico del texto. Si ustedes recuerdan, vamos apuntando o lo vamos anotando como en temas. En este caso vimos que el tema, el A5, en el A5 habíamos quedado o dijimos que nosotros debemos diferenciar entre un principio y costumbres, o sea, diferenciar entre lo que es el principio y lo que son las costumbres. Incluso vimos algunos ejemplos, como por ejemplo el de Corintios 11, como el de Corintios 11, el de taparse con el velo, ¿verdad? Que eso era una costumbre, pero que al principio de este pasaje es que señala que Cristo, en el texto señala que Cristo es la cabeza del varón y el varón la cabeza de la mujer, y la mujer debe estar sometida a su marido, que en realidad esto es lo correcto. Luego encontramos también en 1 Corintios 14, ¿verdad? 1 Corintios 14, 34. Ahí justamente vamos a continuar, porque la semana pasada yo dije que íbamos a continuar con este tema, ¿verdad? Que es bastante importante e interesante, y hay que hacerlo, hay que tocarlo para que aprendamos. Con la diferencia, ojo con esto, con la diferencia entre el principio y la costumbre. Y vamos a ver ese pasaje de 1 Corintios 14, 34. Este pasaje lo vemos en dos partes, pero primero lo vamos a ver aquí. Dice el pasaje: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice, verso 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que la mujer hable en la congregación. Muchos han leído este texto o este tipo de textos y lo han sacado del contexto, y muchas iglesias no le permiten a las mujeres enseñar, aprender, estudiar, no les permiten muchas cosas porque lo toman literal, así tal cual, pero vamos a descubrir qué es lo que dice el texto. Si ustedes, mis hermanos, mis hermanas, ustedes leen ese texto exactamente como lo acabo de decir, así nomás, en seco, ustedes, principalmente las mujeres, ¿qué pensarían? ¿Qué se imaginan ustedes? Bueno, Dios, seguro muchas dicen, es que Dios es misógino, Dios es machista, un sinfín de cosas podrían pensar. Pero este pasaje, mis hermanos, como todos tenemos que interpretarlo bien, porque no va a faltar quien lo interprete mal y lo usan así tal cual, ¿verdad? Literalmente. Y les prohíben, incluso yo tengo conocidas amigas que dicen que en sus iglesias, en algunos casos, vienen y no les permitían, no les daban oportunidad ni de hablar, ni de prepararse, ni de predicar, nada, de nada, de nada. Entonces, usan ese texto tal cual, así literalmente, y les impiden a las mujeres hablar o participar en las congregaciones. Incluso hay congregaciones que sí son así, como les vengo diciendo. Pero ojo con esto para que todos lo sepan. Pero este pasaje nos está hablando que las mujeres en ese tiempo, en el tiempo de los corintios,
estas mujeres no estaban sujetas a sus maridos. ¿Y qué pasaba con estas mujeres? Hablaban demasiado, chismeaban, juzgaban mal, etcétera, etcétera. Estaban estas mujeres en la época, en ese momento, estas mujeres estaban ocasionando mucha distracción y mucha confusión, por lo que el apóstol Pablo se vio en la determinación de que no debían de hablar en las congregaciones. Esa fue la razón o esa fue la situación. Vamos ahora a Primera de Timoteo y vamos a ver otro texto que también es similar. Ahorita vamos a explicar más con la Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia, acuérdense que la Biblia se interpreta por la misma Biblia. Dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Escuchen lo que dice. Y si lo tienen ahí, lo pueden leer. Dice, versículo 11 de Primera de Timoteo 2. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ok. ¿Aparecerá alguien a quien le gustaría tomar ese texto y decir, ay, qué bueno, que dice eso, que se callen las mujeres? No, no, no. Recordemos que estamos en el contexto gramático histórico y eso hay que considerarlo. Ojo con esto porque tanto los corintios como Timoteo, nosotros haríamos aquí, por ejemplo, una pregunta. Aquí yo pregunto, ¿significa que la mujer no puede predicar, la mujer no puede enseñar en los servicios o estudiar? Vamos a ver, porque hay que respaldar, si nosotros decimos que la mujer no tiene que hablar y no tiene que hacer nada de lo que dicen esos textos, yo tengo que respaldar el por qué no. Y se respalda con la Biblia. Vamos a ver qué dice. Ahí mismo en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 5, que es la carta que está diciendo que no, ¿verdad? La que habla, que dice que no les permite hablar, etcétera, etcétera. Vamos a empezar con esto y dice Primera de Corintios 11, 5. Dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Ok, ok, aquí pónganse pilas porque viene lo interesante. Aquí nos está diciendo que las mujeres en las reuniones, ¿qué hacían las mujeres? Presten atención lo que las mujeres hacían. Ojo lo que hacían. Nos dice que las mujeres en las reuniones oraban. ¿Y qué más hacían? Dice que profetizaban. Pongan atención lo que quiero que capten. Es decir, las mujeres sí participaban en la congregación. Eso quiere decir que más adelante, cuando Pablo usa el texto para decir que callen y que no hablen, es porque hubo algo por el cual el apóstol Pablo les tuvo que decir, como ya lo vimos, que él les tuvo que decir, callen, aprendan en casa, por un motivo. Pero si nosotros vemos aquí el texto de 1 Corintios 11:5, vemos que la mujer oraba y la mujer profetizaba. Ojo, qué interesante. O sea, si hacían algo. Es decir, si había participación. Entonces, algo pasó entre eso a eso para que Pablo haya puesto esa condición o esa cláusula, por decirlo de esta forma. Vamos a ver otro texto. Aquí la mujer oraba, recuerden, y profetizaba en la adoración pública de la iglesia. Y en el capítulo 12, ahí mismo de Primera de Corintios, no vamos a meternos a fondo, obviamente, pero el capítulo 12 de Primera de Corintios también habla de los dones que el Espíritu Santo da y los reparte. Cuando habla que hay una repartición de dones, oigan, varones, si ustedes están escuchando esto y son líderes y son pastores y han enseñado esto, déjenme decirles que están equivocados. Porque oiga lo que dice, cuando habla que hay una repartición de dones, la mujer está incluida en esa repartición de dones. Así que tienen,
con todo respeto se los digo, estudien, lean, prepárense más, porque la verdad dicen cosas sin ningún tipo de fundamento y sin ningún estudio y sin ninguna preparación. Lo dicen porque lo toman tal cual, literal, y no se han preocupado por estudiar y prepararse. Entonces, en lugar de que no lo hago en son de ofensa, lo hago más bien para que estudien. Si usted está en esta condición, ya es tiempo de que usted se meta a estudiar como debe de ser y deje de estar diciendo cosas que no sabe solo porque se las aprendió, porque así se las enseñaron. Entonces, estudie. En el capítulo, también en el capítulo 12, habla que los dones espirituales y se anima a que sean ejercitados dentro del cuerpo de Cristo. Y ojo, y el cuerpo de Cristo está compuesto, ¿por qué está compuesto el cuerpo de Cristo? Por hombres y por mujeres. Aquí está otro pasaje más con el cual nosotros también podemos estar entendidos que la Biblia sí habla de que las mujeres también pueden hacer y ejercer ciertas cosas. Vamos a ver. Esto lo vamos a ver en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Y escuchen lo que dice. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ok, si a estos que están escuchando estas enseñanzas, alguno de esos dicen, ve, Looker, ahí está, dice que esto encarga a hombres fieles. Bueno, yo le diría, mira, sí lo dice, pero bueno, vámonos a ver en el contexto, en la parte lingüística, vamos a buscar en el diccionario, ¿a qué se refiere? Bueno, aquí la característica en ese texto es la palabra hombres, porque aquí muchos van a brincar, vea, dice que es para hombres. Bueno, vamos a ver, tranquilos, no corran. Esta palabra, ¿verdad? Hombres, en 2 Timoteo 2.2, se traduce del griego que es antropos, antropos, la referencia para el diccionario es 44.4, o sea, 444. Antropos. Esta es la palabra griega de la cual se deriva la palabra hombre, exactamente ahí en 2 Timoteo 2.2. Ojo, de esta palabra se deriva la palabra hombre. Y esta palabra, pongan atención, es una palabra genérica. Ah, Luker, ¿a qué se refiere? Bueno, genérica se está refiriendo o habla de que en lo correcto es tanto para varón como para mujer, haciendo referencia al ser humano. Nosotros lo leeríamos de esta forma. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a humanos, a seres humanos, a hombres y mujeres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Looker, ¿cómo supo eso? ¿Dónde lo saco? Bueno, está en el diccionario, están en las concordancias, donde ustedes pueden ir a indagar y ver qué significa la palabra exactamente hombres en el original. Es la palabra antropos, que significa, y como dije, es una frase o es una palabra genérica. Habla de hombre y de mujer, o sea, del ser humano. Entonces, cuando Pablo le está dando la indicación a Timoteo que dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres y mujeres o a varones y a mujeres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y ojo, porque esto es muy importante. Aquí en el griego, esta palabra, esta incluye a los dos. No solamente se está refiriendo al varón, se refiere a los dos, es una palabra genérica. Ahora, quiero que escuchen esto, pero esto, en la cultura de los corintios, este es otro comentario muy importante que hay que entender, no era permitido a la mujer, ojo con esto, a la mujer no le era permitido confrontar a su esposo en público, en aquella época, un contexto cultural. Yo no sé si ustedes sabían o saben que en Corintios, ¿verdad? Se encontraba el estrado más famoso de las filosofías, donde los hombres filósofos, ¿qué hacían estos hombres filósofos? Ellos iban, se paraban y ellos exponían sus filosofías.
Y en este comentario cultural se dice que cuando los maridos, los filósofos, ellos exponían sus ideas, sus filosofías, ¿qué hacían sus mujeres? Venían sus mujeres que no estaban de acuerdo con sus esposos, ¿qué hacían ellas? Bueno, que lo que ellos no estaban de acuerdo con lo que ellos exponían, ¿qué hacían sus esposas, las mujeres? Ellas les gritaban y hablaban diciendo y haciendo todo un escándalo para desacreditar precisamente la filosofía que su marido estaba exponiendo en ese momento. Eso en Corintio, ¿verdad? En Corinto, ¿verdad? Cuando exponían. Por otro lado, cuando muchas, presten atención, porque cuando muchas de estas mujeres se empezaron a convertir y empezaron a llegar al cristianismo, ellas vinieron a la reunión, obviamente, pública de la iglesia, y este es otro punto a considerar, que la iglesia de Corinto, tanto los varones como las mujeres, ellos qué hacían, se sentaban por separado, había una separación, se sentaban por separado. Y cuando algo, ojo con eso, porque eso es interesante y muy importante, y cuando alguna mujer o cuando su esposo o alguien estaba exponiendo algo en la iglesia, las mujeres hacían exactamente lo mismo. ¿Por qué hacían exactamente lo mismo? Como cuando los filósofos, sus esposos estaban exponiendo, hacían exactamente lo mismo porque estaban acostumbradas así en el mundo. Y estas mujeres, cuando no entendían algo, cuando no entendían o no comprendían algo, comenzaban a gritarle a su esposo o gritaban en el hablar de lenguas y de tal forma que ellas distraían y había una confusión en la congregación. Y ahora, cuando yo o ustedes, nosotros llegamos a tener este tipo de información cultural, así como está, eso también nos ayuda a nosotros para poder entender, ojo, para poder entender por qué fue que Pablo le dijo a estas mujeres en específico que ellas debían de callarse, por qué debían de guardar silencio en la reunión. Este, este era uno de los grandes problemas que había dentro de la iglesia. Algunas de estas mujeres se convirtieron y ellas pensaban que el cristianismo, ojo con esto, porque muchas de estas mujeres se convierten al cristianismo y ellas creían que el cristianismo les daba la libertad de hacerlo. ¿Y qué hacían? No se sujetaban a sus maridos y por eso Pablo tuvo que prohibirle a la mujer enseñar de una manera total. Pero, postdata, en ese contexto y directamente con estas mujeres, ¿verdad? Y que no enseñaran. Pero escuchen esto, porque quiero que esto lo guarden. Pero la Biblia, en forma general, no nos dice eso. Postdata, en forma general, no nos dice eso. La Biblia, en todo su contexto, no enseña que la mujer no debe de hablar. Eso no lo enseña la Biblia. Los que enseñan eso son hombres que por falta o poca o nula preparación en el estudio serio, ¿verdad? De la formación, sacan un texto fuera del contexto y lo hacen una doctrina y enseñan cosas. O sea, están equivocados. Volvemos a lo mismo, están equivocados y enseñan que la mujer no puede hablar, que la mujer no puede hacer, que un sinfín de cosas. Ahora, les quiero comentar algo. Tengo una amiga que en algún caso también me comentó que fue a visitar una iglesia con su esposo y dice que cuando ella llegó, bueno, dice que el pastor les dijo que se pusieran de pie y el esposo, por ser cortés y por ser, ¿verdad?, caballero, le dice a su esposa que se presente primero. Y el pastor le dice, no, desde el altar le dice, usted no hable, usted no puede hablar. El que la tiene que presentar es su esposo. O sea, por favor, son de esos pastores y ese tipo de iglesias, volvemos a lo mismo, que no tienen una preparación teológica correcta y enseñan este tipo de cosas. Y lo peor del caso es que las ponen como enseñanzas obligatorias, como que si eso que era una práctica la quieren poner como que si fuera una doctrina. No, no, o sea, están equivocados.
Bueno, no voy a hablar, pero ese era un ejemplo. Y vamos a, ojo, vamos a confiar más, perdón, a confirmar con más textos, escuchen esto, vamos a confirmar con más textos que la mujer sí puede enseñar, que la mujer sí puede hablar. Pero si hay, quiero que, aquí voy a tratar de como ir un poco más lento, sí hay una característica importante ahí. Y vamos a ver en Hechos 8:4. Hechos capítulo 8, versículo 4. Vean lo que dice. Hechos, capítulo 8, versículo 4 dice, vamos a ver, aquí está. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Quiero que noten la palabra los que fueron esparcidos. Cuando dice los que fueron esparcidos, vean, señores, señoras, está incluyendo tanto a hombres como a mujeres. Ahí nosotros tenemos un respaldo más de que la Biblia en Hechos, por ejemplo, en Hechos 18:26, aquí también se está refiriendo, por ejemplo, a Apolos. Ustedes me imagino que ya han tenido que leer esa parte o esa fracción de la Biblia donde habla de Apolos, el predicador, un predicador muy elocuente, dice que era poderoso en las escrituras, y dice la misma escritura que aquí lo encontraron dos personas. Y veamos lo que dice Hechos 18:26, que es sumamente interesante. Y dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. ¿De quién está hablando? De Apolos. Que Apolos comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero, ojo, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, Priscila es la mujer, Aquila es el varón, le tomaron aparte, vea lo que hicieron Priscila y Aquila cuando Apolos comenzó a predicar con denuedo. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron exactamente el camino de Dios. Les pregunto, ustedes leyendo el texto, ¿quién instruyó a Apolos? ¿Fue solamente Aquila? No. Dice la palabra que los dos, tanto Priscila y Aquila, es decir, la esposa Priscila enseñó como también enseñó el esposo Aquila. Ambos le enseñaron a Apolos el camino correcto para que la predicación de Apolos tuviese todavía más poder en lo que él estaba haciendo. Así que aquellos que dicen que la mujer no puede hablar, enseñar y un montón de cosas, así que una mujer sí puede enseñar el principio que Dios nos enseña y puede predicar en la iglesia. Aquí hago una pregunta. ¿Una mujer puede enseñar y puede predicar en la iglesia? Rotundamente sí, totalmente. Pero escuchen esto, porque aquí muchas mujeres están diciendo, aleluya, ven que sí, suave, relájense, porque todo tiene un orden. La mujer sí puede enseñar, puede predicar, incluso puede estudiar y puede prepararse. Sí, pero, vea que hay un pero el que debe tener la dirección es el varón. Ups, ay, ay, ay. En poquitas palabras, una mujer que no es confiable, una mujer que le gusta estar en chisme, una mujer que tiene un pésimo testimonio, una mujer que tiene un matriarcado y maneja a su marido y está predicando y está pastoreando y tiene la dirección de una congregación, eso es lo que la Biblia dice que no se le debe de permitir a la mujer. Ups, eso es exactamente lo que se refiere la Biblia. La mujer sí puede enseñar, pero sujeta a su marido. Yo conozco, les voy a poner un ejemplo, yo conozco esposas de pastores que enseñan, oigan, y dan clases, son maestras, etcétera. Pero estas mujeres están sujetas a sus maridos. Por ejemplo, si hay algo que yo escuche en la enseñanza de mi esposa Rose, yo con la autoridad que el Señor a mí me ha dado, yo tengo la autoridad y claro,
Claro, como pastor de mi familia, yo tengo la autoridad para decirle a ella, evita esto, haga esto, así está bueno, etcétera, etcétera. Yo cada vez que yo puedo, por ejemplo, con mi esposa, si yo puedo, ¿verdad? Y tengo la oportunidad, yo hago esa función de decirle, cambie esto, no diga esto, porque esa es parte de mi función. Y hasta, y escuchen algo, porque a mí me es increíble mi esposa Rose, porque hasta el día de hoy Dios la usa a ella. Dios la usa y de una manera muy, pero muy especial. Y cosas que en las que yo no veo, en las que yo no tengo tal vez tanta inteligencia o tal vez tanto discernimiento, ella la tiene. Y ella es más chispa, es más apercibida en ciertas cosas que yo. Y cuando una mujer enseñe o profetice, escuchen varones y mujeres, es deber del marido observar y cuando predica o profetiza, deben acompañarla adelante y estar atentos a lo que ellas van a hablar. ¿Para qué? ¿Para vigilarlas y estar controlándolas? No, para que lo hagan bien y fluyendo en el Espíritu de Dios. Por eso es importante que la mujer haga cosas y puede hacerlas, pero debe de estar sujeta a su marido. Ese es el orden correcto, de esa manera está escrito. Les voy a dar un ejemplo y es un ejemplo real para que ustedes me entiendan. Una vez llegó una pareja de matrimonios a una congregación. Esto sucedió en México. Estaban en el momento de la adoración y ustedes, ya ustedes lo saben. Cuando uno está adorando, hay un tiempo de adoración que es muy tranquilo, muy suave, muy metido como en ese momento, en ese silencio, como que Dios nos lleva para estar meditando en Él. Ahora, ¿qué pasaría cuando nosotros estamos en ese momento y de repente, porque ha sucedido en casi todas las iglesias, de repente alguien empieza a hacer un escándalo terrible? ¿Qué pasa cuando sucede eso? De simple y sencillamente, esta persona lo que hace es que rompe el orden. Y lo que pasa es que queda fuera del orden. Bueno, eso es, eso es como cuando pasa, y dígelo, ahorita lo dije, como pasa en las iglesias. ¿Qué hacen los sugieres cuando ven estas situaciones? Bueno, los sugieres ¿qué hacen? Van y le hablan al hermanito o la hermanita y le piden que por favor, ¿qué dicen? Que guarden el orden, etcétera. ¿Por qué? Porque está fuera de orden. Bueno, en esta congregación en México, mientras estaban en plena adoración, una mujer comenzó a gritar y aleluya y supuestamente hablar en lenguas y un sinfín de cosas. Y bueno, resulta que el pastor ahí se durmió, no le dio chance de apercibirse y poner en orden la situación. Pero el encargado de la alabanza que estaba dirigiendo en ese momento ¿qué hizo él? Fue más chispa y lo que hizo fue que tuvo que meter un cántico, una canción, tocar una canción, porque los sugieros también se durmieron, no se pellizcaron. Y el pastor, luego al final, no, el pastor no, perdón, los que se durmieron fueron los sugieres, el pastor no. Y el pastor, al finalizar todo esto, tuvo que hablar con los sugieres, ¿verdad? Para decirles que tienen que estar chispas en ese tipo de situaciones. Pero el de la alabanza lo hizo muy, pero muy bien, porque en lugar de darle lugar a esta mujer, a todo eso, darle lugar, más bien lo que hizo fue poner una música para bajarle, para que ella ya no se escuchara. Y empezó a cantar una canción, y al cantar, ya todos ya ni cuenta se dieron de que la mujer estaba haciendo bulla. O sea, la alabanza que empezó a tocar hizo que se perdiera el centro o que se perdiera que la gente estuviera prestándole la atención a la mujer. Pero la mujer, ¿qué pasó cuando la mujer vio que hicieron eso? La mujer se cabrió, se enojó. La mujer se enchichó y estaba chivísima. Al final, al final la mujer se acerca a los sugieres y pregunta y dice, ¿quién es el pastor? ¿Quién es?
Y ella iba con su marido, evidentemente, porque son de esas mujeres con faja, ¿verdad? Con faja y pantalón, de esas mujeres que son casi que le pegan a los esposos, que los esposos no tienen ni voz ni voto. Entonces, los sugieres le dicen, mira, aquel fulanito de allá es el pastor, entonces listo. Viene ella con el esposo y se van hacia el pastor y la mujer, escuchen esto, le dice la mujer al pastor. Le dice, ¿usted es el pastor? Y le dice él, sí señora, ¿en qué le puedo servir? Mire, yo quiero exhortarlo, porque en esta iglesia ustedes no saben escuchar al Espíritu Santo. Oh, no saben escuchar, ¿verdad? Entonces, el pastor le pregunta, ojo lo que le dice el pastor, porque usted dice que no sabemos escuchar al Espíritu Santo. Y dice la mujer, porque Dios me dio a mí una palabra. El pastor en ese momento lo que hizo fue, el pastor le dice, míreme, permítame señora, y con todo respeto. En primer lugar, es la primera vez que usted viene a esta iglesia o a este lugar, para empezar, ¿verdad? En segundo lugar, le dice el pastor, nosotros no la conocemos. Y si nosotros no la conocemos, no conocemos a alguna persona, nosotros no le podemos dar lugar para profetizar. No voy, y el pastor le dijo, yo no voy a dejar a nadie profetizar si yo no lo conozco. Y ojo, y eso es bíblico, le dijo el pastor. Y en tercer lugar, le dice el pastor a ella, si usted realmente quiere profetizar, primero tiene que demostrar un carácter como la Biblia le dice a la mujer. ¿Cómo? Afable y con amabilidad. Oh, eso fue como volarle la tapa de los sesos, así por así decirlo, perdón la expresión. ¿Qué pasó con la mujer cuando el pastor ya le dice todo esto? Bueno, la mujer se fue enojada. La mujer ese día se fue enojada. Pero vean qué interesante. Siguió llegando a las reuniones de la iglesia. Y déjeme decirle, así hay gente que de todos modos se enojan, pero que de todos modos ahí quieren estar. Qué curioso, ¿verdad? A veces es como que quieren influir o sobresalir en algo. Y así hay hermanitos en todo lado. En las iglesias que quieren sobresalir en algo. Pero bueno. Pero escuchen, da la casualidad de la historia de esta mujer con su esposo. Da la casualidad que la siguiente semana el esposo hizo o llamó para hacer una cita con el pastor. ¿Y qué creen que vino el esposo a contarle al pastor? Bueno, el hombre va a la reunión con el pastor, a la cita, y el hombre le dice, pastor, es que mi mujer o mi esposa no se me sujeta a mí, pastor. ¿Ven cómo está la cosa? Es decir, ¿cómo darles lugar a las mujeres así? ¿Eso es correcto? No, para nada. Y escuchen esto, si ustedes son pastores, que están escuchando esto, si ustedes, que es pastor, hace esto, usted como pastor eso está incurriendo en una falta, porque se va a perder el orden y va a haber confusión. Eso es lo que pasa o estaba pasando en la iglesia de Corinto, exactamente eso era lo que sucedía, eso era. Ahora, yo no sé si entendieron, pero queda claro entre lo que es un principio y una costumbre. Yo espero que sí, ¿verdad? Espero que sí. Pablo, ¿qué fue lo que hizo? Pablo dio una orden, pero ¿cuál era el principio con todo esto? Hablando de Corintios y todo eso, todo eso eran costumbres, pero ¿cuál era el principio? Simple y sencillo, el principio es mujeres, sujétense a sus maridos. Y si ustedes, mujeres, quieren participar en la iglesia, lo tienen que hacer bajo sujeción. Esto es más común en una iglesia pequeña que en una iglesia grande, porque en las iglesias grandes es más difícil que una mujer participe. Siempre es la gente más conocida, la más común, ¿verdad? En las iglesias grandes se ve mucho. Por ejemplo, si a una hermana que ha sentido, ojo, que ha sentido una palabra, pues ¿qué debe hacer esta mujer? Debe de ir con el pastor. Y si esta palabra no está alineada a la palabra,
y no va apegada a la adoración, y el pastor la escucha y si no es nada que ver esa palabra, pues la mujer o la persona que va a hablar tiene que esperar, porque no es el tiempo para dar esa palabra, ya que la dirección que hay en ese momento en la adoración no es la dirección para hablar lo que ella sintió, por así decirlo. Vamos a ver, voy a ponerles un ejemplo. Vean qué interesante esto. Hay un pastor que, que había recibido palabra de Dios. Y dice el pastor que a veces, bueno, dice que él recibe una palabra y que él, cuando Dios le habla una palabra, dice que él a veces se queda esperando eh, para ver si da esa palabra, para ver si en el momento que vaya a dar esa palabra queda con la dirección que Dios está dando, digamos, en ese momento de la adoración. Dice este pastor que cuando él ve que esa palabra que está recibiendo no queda o no calza en el momento, ¿qué hace él? Él guarda la palabra, él se la guarda. Y dice que muchas veces ha esperado de 2 a 3 meses después. Después, él no la dice. Vamos a ver, les voy a explicar esto. Usted está en un momento de alabanza, de oración, de ayuno, de intercesión, de lo que sea. Y de repente usted tiene un sentir, Dios viene, te habla y te da una palabra. Ahora, si esa palabra que el Señor te está dando eh, calza con la situación que se está haciendo o con la adoración o con lo que se está haciendo en el momento, calza, pues tiene que tener el discernimiento, acercarse al pastor o a su esposo y decirle, mira, tengo esto que decir tal cosa. Y hay que ver y pesar si calza para el momento. Si no es así, guárdense la palabra, guárdenla, ténganla ahí guardadita. Como dice este pastor, él ha estado en momentos donde él ha recibido palabra de Dios, pero que no es el momento de decirla porque el momento para decirla no es ese día o en ese instante, sino él la guarda 2, 3 meses y resulta que en otra actividad de alabanza, adoración, intercesión, el Espíritu Santo viene, le recuerda la palabra y calza justamente para la actividad que se está haciendo en ese momento. Entonces, eso hay que tenerlo bien entendido y con mucho cuidado. Ahí es donde queda lo que dice una parte en primera, perdón, una parte en Corintios, en primera de Corintios 14 que dice que el espíritu, en este caso de los dones, está sujeto al profeta. Ahora, es decir, nosotros debemos antes de decir esto, les voy a contar una anécdota. Hace bastantes años, donde nosotros nos congregábamos, eh, había una muchacha en aquel entonces que siempre estaba llorando, estaba muy dolida, siempre estaba llorando, ¿verdad? Con situaciones de la vida y todo. Y resulta que a mí me vino una palabra para ella. A mí Dios me habló para que le dijera una palabra a ella. La palabra que el Señor habló para que yo se la transmitiera a ella decía así: dile a fulanita que que el tiempo de que ella esté llorando se va a acabar, yo voy a enjugar todas sus lágrimas, así, tal cual, así. Pero yo en ese momento yo decía, suave, suave, ¿qué es esto tan extraño? Yo no lograba, yo estaba muy carajillo todavía, yo no lograba comprender, pero yo dije, no, 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 es que esto puede ser una idea mía, puede ser ¿cómo es? Un sentimiento mío, puede ser emoción mía, yo no sé. Yo esperé de 3 a 4 meses pidiéndole al Señor que me diera de verdad así la confirmación de que era Él que me estaba dando esa palabra para esta muchacha. Bueno, efectivamente era Dios. Pasaron 3, 4 meses y yo me la acerqué a esta fulanita y le dije, fulanita, tengo esta palabra hace tanto tiempo, es para usted, de Dios para usted, dice el Señor así, esto, el Señor me dijo que te dijera que Él va a enjugar todas tus lágrimas. Y claro, y hay un respaldo bíblico, la palabra lo enseña. Entonces, a veces no es el momento, a veces la gente se emociona, tengo una palabra, y no calza, la gente se emociona, se vuelve loca, no saben discernir. Hay que saber discernir las cosas y esperar el momento. Bueno, entonces es decir, como les venía diciendo, nosotros debemos saber manejar el don que Dios nos ha dado.
No es que sintamos la emoción. No, no, don't worry, tranquilos. Ustedes deben de tener el control, tienen que saberlo. Esto es algo que uno va, vean, no es de la noche a la mañana, esto es algo que uno va aprendiendo. Por eso uno así es como lo hace, porque ya uno ya lo sabe. Había un ejemplo también, una mujer en una conferencia de pastores, ¿verdad? Se acerca y le dice a su esposo, "Ay, fulanito, tengo una palabra, tengo un sentir del Señor, tengo un sentir, tengo que decir esta palabra". Entonces el esposo muy sabiamente le dice, mi amor, ahorita no, esa palabra no es para este momento. Él lo pudo discernir. La mujer como que no le gustó mucho, ¿verdad? Pero resulta que cuando el pastor que estaba dando la plenaria termina, entra el otro. Cuando el otro pastor entra a dar la plenaria, resulta que esa plenaria estaba justamente hablando todo lo contrario a lo que esta mujer iba a hacer. Entonces le dice la mujer al esposo, ay mi amor, gracias de verdad por haberme detenido, por no dejarme ir a decir esto, porque si no hubiera sido un colorazo. Bueno, de eso se trata. Y esto es así. Esta es la manera correcta para que funcione bien. Lo que hacemos en el cuerpo de Cristo, para que funcione bien. Bueno, espero haberme dado a entender. Ya aquí vamos a dejar atrás esta regla, ya, y vamos a la que sigue. ¿Se acuerdan que la lección anterior era el A5? Vamos por el A6, para que puedan anotarlo. Vamos con el A6 y se los dicto. El punto A6 del análisis lingüístico y de todo lo que estábamos viendo, el A6 dice, debemos saber diferenciar entre el espíritu de la ley y la letra de la ley. Así tal cual. Repito, A6. Debemos saber diferenciar entre el espíritu de la ley y la letra de la ley. Vamos a ver. Debemos saber diferenciar entre el espíritu de la ley y la letra de la ley. Y quiero que sepan que estos son dos cosas diferentes. Esto es otra regla muy, muy importante en el método gramático histórico. Nosotros tenemos que saber diferenciar entre el espíritu de la ley y la letra de la ley. Y escuchen esto, los fariseos, vamos a ver, en este caso, los fariseos eran muy, pero muy escrupulosos respecto de guardar la ley en forma literal. Pero ¿qué hacían? Guardaban, sí, la ley de forma literal, muy escrupulosos, pero se burlaban del espíritu mismo de la ley constantemente. Y Jesús dijo en Juan 6:63 que por eso debemos entender que la ley que tiene que ver con la palabra de Dios, y vamos a ver que dijo Jesús en Juan 6:63, y vamos a partir de aquí porque el espíritu del por qué es el espíritu la ley. Dice Juan 6:63. Ojo lo que dice. Dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ok, es decir, yo no me puedo basar nada más a la letra, porque si me baso en la letra, entonces estoy olvidando el espíritu de la ley, el espíritu de la palabra y el espíritu de la escritura. Por ejemplo, en Lucas 18, versículos del 9 al 14, aquí habla la parábola Jesús de un fariseo y de un publicano. ¿Qué hacen? Que suben a orar al templo y observamos al fariseo, este hombre, el fariseo, que dijimos hace un momento que hacía, guardaba la ley de una manera muy escrupulosa. Y observemos a este fariseo en el versículo, en el capítulo 18 de Lucas, del 9 al 14. Vamos a ver este fariseo, él está orando y dice el versículo 11. Vamos a adelantarnos un poquito, dice el versículo 11. El fariseo, puesto en pie, ojo lo que hacía, oraba consigo mismo de esta manera.
Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún, y señala, ¿verdad?, al publicano, ni aún como este publicano. Versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Ahí, vamos a terminar. Vean qué interesante. Les pregunto, ¿lo que este fariseo hacía era correcto o no era correcto? ¿Estaba bien o estaba mal lo que él hacía? ¿Lo que hacía este fariseo era correcto o no era correcto? Sí, sí era correcto. Él guardaba la letra de la ley de una manera tremenda. ¿Qué hacía? Porque él no robaba, él no era injusto, él no era adúltero, él no se quedaba con sus diezmos, ¿verdad? Él daba sus diezmos. ¿Qué más hacía? Dice que ayunaba 2 veces a la semana. Uf, él hacía lo que muchos de nosotros como cristianos no hacemos. Entonces sí era correcto lo que él hacía. Pero, siempre hay un pero, sin embargo, aunque este fariseo, él guardaba la letra de la ley, ¿qué era lo que él sí estaba quebrantando? ¿Mm? Él guardaba la letra de la ley, escrupuloso. ¿Qué estaba quebrantando? Si él guardaba la letra de la ley, ¿qué estaba quebrantando? Fácil, estaba quebrantando el espíritu de la ley. Preguntarán, ¿por qué quebrantaba el espíritu de la ley? Por su actitud, porque se justificaba a sí mismo. Él, este fariseo, se justificaba a sí mismo y lo dice el versículo 9. Vean lo que dice el versículo 9. Ojo lo que dice. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Ahí está hablando Jesús. O sea, este fariseo que guardaba la letra de la ley, ni siquiera oraba con Dios. Lo hacía para él mismo. Como diciendo que era, que como diciendo, wow, yo soy el super wow, qué santo que soy, yo diezmo, yo ayuno, wow, yo sí soy carga. O sea, ¿cómo podría guardar la letra de la ley? Pero, ¿cómo quebrantaba el espíritu de la ley también? Y ustedes no deberían de tener esa actitud, ni ustedes ni yo, ninguno. Nosotros no podemos tener esa actitud. Vamos a ver otro ejemplo. Mateo, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Aquí también, otra vez, los fariseos están juzgando a Jesús y a sus discípulos. Y dice Mateo 12, en su versículo del 1 al 2, vamos a leerlo. Es del 1 al 8, pero vamos a leer ahorita el del 1 al 2. Y dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Versículo 2. Viéndolo, los fariseos le dijeron, estos tipos no dejaban a Jesús en paz, andaban detrás de él viendo a ver qué hacía, en lugar de estar haciendo otra cosa. Pero bueno, viéndolo, los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Me detengo un momento. Es decir, esos fariseos guardaban la ley de una manera escrupulosa, según ellos, ¿verdad? Pero ¿cómo si quebrantaban el espíritu de la ley? Y Jesús, ojo, y Jesús se los dijo sí, abajo, más adelante, él les dice claramente, véanlo en el versículo 7, de ahí de Mateo 12, vean el versículo 7 lo que Jesús les dice. Jesús les dice el versículo 7, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Si ustedes se fijan, hay que diferenciar entre el espíritu de la ley y la letra de la ley. En pocas palabras, entre un legalista y una persona espiritual. No sé si me doy a entender. Ahora, el legalista va a hacer así siempre, siempre va a ser así. Se va a fijar en la letra de la ley, justamente como estábamos hablando ahora de la gente que toma la palabra y dice, la mujer se tiene que callar, la mujer no tiene que... porque están viendo solo la letra de la ley. Es un ejemplo, nada más que quería darlo, aprovechándolo, ¿verdad?
Entonces, como dije, el legalista va a ser así siempre, se va a fijar en la letra de la ley y por eso les va a decir, como lo acabo de decir, les va a decir a las mujeres que se callen, porque así son. Y la mujer, ojo con esto, la mujer se puede callar, por supuesto, pero luego se puede ir a su casa y no sujetarse a su marido. Y ser como la historia de una chiquita, de las chiquitas, de una chiquita, una historia de una chiquita en la escuela. Dice que la chiquita está de pie en la escuela, ¿verdad? Y haciendo bulla, y la maestra le dice que se siente. Y la niña le dice, no me quiero sentar, me voy a quedar de pie aquí en la silla y brincando, no me quiero sentar. Entonces, la maestra va, la toma por la fuerza del brazo y le dice que se siente. Entonces la maestra agarra a la niña y la sienta a la fuerza. Y la niña ahí sentada dice, por fuera estoy sentada, pero por dentro estoy de pie. Eso justamente es guardar la letra de la ley, pero no el espíritu. Justamente. Y ojo, porque muchos de estos fariseos, sí, eran estrictos en las cosas. Por ejemplo, en Mateo 5, 21, 24, aquí hay mucho de eso también y Jesús habla y dice, vamos a ver, desde el Mateo 5, 21, 24 dice, vean lo que dice, ya se los leo, lo estoy buscando en un momento. Ok, aquí está, dice, Mateo 5, Mateo 5, del 20, les dije 21, 24, ¿sí? Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y ok, quiero preguntarles para que ustedes lo analicen. En ese texto que acabamos de leer, ¿cuál sería el espíritu de la ley? ¿Cuál sería el espíritu de la ley en esos textos? Leo de nuevo, dice versículo 21, dice que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Dice el versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Cuál sería el espíritu de la ley? Y respondo, el espíritu de la ley. La letra, para que lo sepan, la respuesta es, la letra de la ley es no matarás. Ojo, para que lo diferencien. Ustedes puedan ver la diferencia. La letra de la ley es no matarás. Esa es la letra. Pero el espíritu de la ley es no te enojes, no guardes rencor, no guardes odio, no tengas ira contra una persona. Ese es el espíritu de la ley. Y hay que diferenciarlo, porque si no, nos vamos a volver legalistas. Luego, sigue diciendo Jesús después de esto, habla del adulterio y dice, oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio. Lo dice el versículo 27 del capítulo 5 de Mateo. Vean el versículo 28. Pero yo, Jesús, os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Yo no sé qué dicen ustedes, varones. ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? No. No, yo he sido fiel toda mi vida. Ah, sí, yo no. Y como y si ustedes, si alguien dice, no, yo he sido fiel toda mi vida, es que yo no veo mujeres, ¿para qué las voy a ver si no puedo hacer nada con ver? Algunos dicen eso. Bueno, ¿cómo hemos mirado nosotros a las mujeres? Ahí está la diferencia entre la letra y el espíritu. Ahí está la diferencia. Hay que fijarnos, recordemos que al interpretar tenemos que observar, no nada más la letra, hay que entender el espíritu. Recuerden mis palabras, las que Jesús ha hablado, dice Jesús diciéndolo, ¿verdad? Las que Jesús ha hablado son espíritu y son vida, lo dijo Jesús, lo dijo Cristo. Del siguiente punto, del análisis lingüístico, ya estamos dejando el A6, ¿verdad? Ya vamos a entrar en el tema que nos compete ahorita, que es el A7. Vamos a
a dejar. El otro tema del análisis lingüístico del texto son el A7, los hebraísmos, para poder avanzar. Los hebraísmos. A7, los hebraísmos. Para que lo puedan anotar en sus notas, ustedes puedan en sus cuadernos. A7, los hebraísmos. Recordemos que la Biblia, recuerden por favor, la Biblia se escribió dentro de un contexto, dentro del contexto del pueblo judío. Y ellos hablaban en hebreo. Tenían un lenguaje que se le conoce como hebraísmos. Hebraísmos. Para que lo puedan anotar. Hebraísmos, con H, ¿verdad? Hebraísmos. Luker, ¿qué son? ¿Qué es eso? ¿Qué son los hebraísmos? Bueno, les respondo. Los hebraísmos son expresiones propias de los judíos, así como nosotros los costarricenses tenemos costarriqueñismos. Por ejemplo, si yo vengo y le digo a mi esposa o le digo a cualquiera de ustedes, ya la agarré, eso es un costarriqueñismo. ¿Y qué significa que ya la agarré? Para nosotros, dependiendo, ¿verdad?, del contexto de lo que se está hablando, ya lo entendí. O sea, ya la agarré. O sea, es ya lo entendí. Ya lo comprendí. De esta misma forma, los hebreos tenían este lenguaje que es importante considerar también. ¿Y qué debemos hacer con este tipo de expresiones? Hay que prestar atención y debemos de apoyarnos en diccionarios y otros recursos bíblicos para tener una explicación más exacta. Aquí es donde, perdón, aquí es donde nos ayuda mucho, por ejemplo, un diccionario bíblico como el Strong, el Vine, que son diccionarios del hebreo y del griego. También nos puede ayudar mucho un libro que se llama Usos y costumbres de los tiempos bíblicos, que es muy, muy importante, ¿verdad? Si no tienen estos del diccionario, el diccionario y los libros de usos y costumbres, me pueden escribir, si tienen mi número de teléfono, me pueden llamar y yo se los puedo compartir. Yo los tengo en digital, yo se los comparto, yo tengo todo este material. Entonces, usos y costumbres. Y ahorita vamos a comenzar y los hebraísmos los vamos a dividir. Voy a tratar de ir un poco pausado. Los hebraísmos los vamos a dividir en dos. Aunque uno de ellos lo vamos a llamar hebraísmo, pero lo vamos a dividir en dos. Repito esto. Vamos a comenzar y los hebraísmos los vamos a dividir en dos partes. Aunque a una de estas partes se les va a llamar o los vamos a llamar hebraísmos, pero los vamos a dividir en dos. El primero de los hebraísmos le vamos a poner, pueden ponerle número 1, punto A, inciso, lo que ustedes quieran. Vamos a ponerle número 1. El lenguaje, número 1, el lenguaje fenomenológico. Número 1, el lenguaje fenomenológico. Ya se los voy a dictar para que digan, ¿what? ¿Qué es eso? El lenguaje fenomenológico. Se escribe el lenguaje fenomenológico se escribe Fenomenológico. Fenomenológico. Luker, ¿qué es esa cosa? No sé si alguna vez lo han escuchado, pero bueno, pero si apenas lo están oyendo, hoy lo van a aprender. Recuerden que estos son los hebraísmos y lo estamos dividiendo en dos. El primero es el lenguaje fenomenológico y el otro que vamos a ver son hebraísmos. Este lenguaje significa en la Biblia, y recuerde que estamos hablando del lenguaje de los judíos. En la Biblia significa que los hombres que escribieron, vamos a ver, o que escribieron la Biblia, describen las cosas tal como aparece a simple vista. Porque, vamos a ver, alguien hoy en día, en el pleno siglo XXI, puede decir, ven, ahí está el error de la Biblia. No es un error.
de lo que vamos a ver, no es un error, porque este es un lenguaje que se le llama lenguaje fenomenológico. Vamos a ver unos ejemplos para que ustedes puedan comprender a qué se refiere. Vamos a ver Génesis 15 en su versículo 12. Génesis 15, 12. A ver si ustedes logran captar la idea. Dice Génesis, capítulo 15, versículo 12. Dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí, el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Yo les pregunto, ¿dónde está el lenguaje fenomenológico en ese texto? Ojo, dijimos, acabamos de decir, que esta frase fenomenológico significa que los hombres que escribieron en la Biblia, ellos describen las cosas tal y como aparece a simple vista. Por ejemplo, ¿dónde lo vemos ahí? En la caída del sol. Exactamente. Porque dirán lo que, pero ¿por qué? ¿Por cómo? ¿A qué se refiere? ¿Por qué en la caída del sol? Porque el sol no se cae. El sol no cae. Ahora, nosotros sabemos eso porque de acuerdo a los avances en la ciencia y en el conocimiento, y que ya nosotros tenemos en el pleno siglo XXI, cuando alguien ya descubrió que la Tierra, recuerden que la Tierra gira alrededor del Sol y que no es que el Sol gira alrededor de la Tierra, no. Un científico nos va a decir, ve, ahí está el error de la Biblia. ¿Y cuál es el error? Ellos van a creer que dice, vean, ellos escribieron en la Biblia y ellos creen que el sol caía, literalmente, digamos, ellos lo escriben tal cual como lo veían, ellos dicen, más a la caída del sol. Y un científico hoy actualmente va a decir, ve, ahí está el error. Ellos creían y escribieron porque ellos decían que el sol caía. No, ese es el lenguaje fenomenológico. Eso no es un error. Recuerden que los que escribieron el texto, los textos de la Biblia, todos los hombres que lo escribieron, ellos no eran científicos, como lo son hoy, ¿verdad? Como hoy hay muchos científicos. Ellos describieron en la Biblia como ellos percibían las cosas con la vista. Es decir, ellos veían que el sol como que se metía así en el mar y ellos le ponían la caída del sol. Pero ¿qué significa a la caída del sol? De cuando el sol ya se está metiendo. Entonces, ¿qué pasa? La Tierra, ¿qué pasa? Está girando de tal manera que ya nos va, en algún momento, la Tierra gira alrededor del Sol, pero la Tierra tiene una traslación alrededor del Sol, pero la Tierra gira en su propio eje. Entonces, ¿qué pasa cuando la Tierra va girando? En algún momento viene y se pone la noche. Pero ahora ya nosotros lo sabemos, pero ellos antes no lo sabían. Por eso esto es un hebraísmo que se le conoce como el lenguaje fenomenológico. No es un error, es un lenguaje fenomenológico. Vamos a ver Éxodo 22, 26 para que me entiendan un poco más. Éxodo 22, 26. En esta parte, todas estas expresiones así son. Y dice, 26. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Bueno, aquí está este. Este es contrario al versículo que ahorita vimos. Aquí están expresando la puesta del sol. Les pregunto, ¿cuándo es la puesta del sol? ¿Mm? Algunos van a decir, ¿de cuando el sol se está metiendo? No. La puesta del sol es cuando el sol está saliendo. Muchos van a decir, pero ¿cómo se le pasa a Luke? No, sí. Esa es la puesta del sol, cuando el sol está saliendo, es decir, al día siguiente, para que eso lo sepan. Vamos a otro texto. Ahí mismo, este mismo, que estamos ahí, vamos para que lo vean. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Es decir, al día siguiente, el día siguiente se lo vas a regresar el vestido. La puesta del sol, mis hermanos, es cuando el sol sale.
La caída del sol es cuando el sol se mete, para que lo tengan ahí en cuenta. A eso es a lo que se refiere. Ese es un lenguaje que debemos de recordar. Científicamente van a decir que es incorrecto, que no es correcto, pero no es así. Mateo 5, Mateo 5:45. Vamos a ver en el griego y vamos ahora a ver lo que usa en otra forma. Mateo 5:45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir, ojo con esto, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Bueno, aquí está claro que Dios hace salir su sol. Aquí no significa a la salida o a la metida, no, eso no significa ahí. Ahí lo que está diciendo es que el sol es para todo el mundo, pero hace salir, pero lo hace salir. Esa expresión hace salir, esa expresión nos da a entender como que si el sol es el que girara, pero no es así. Eso es un lenguaje fenomenológico o un lenguaje, le pueden llamar en algunas partes fenomenal. Eso lo vimos en ¿cómo se llama? En teología sistemática. ¿Qué quiere decir? Que los hombres que escribieron, ellos escribieron lo que ellos percibían a simple vista. Por eso está escrito así. Ahora, ahora ya ustedes saben qué contestar cuando alguien le diga, mire, ahí hay un error. Ese, ¿verdad? Para que ustedes tengan que responder. Bueno, vamos a avanzar porque quedan varios temitas para poder finalizar esta clase. Dijimos que los hebraísmos los íbamos a dividir en dos. Ya vimos lo que era el lenguaje fenomenológico. Ahora vamos a ver el punto número 2 de los hebraísmos, que son los hebraísmos. Tal cual. Los hebraísmos. Y recuerden que estamos en los hebraísmos, estamos en el A7. Son los hebraísmos y los dividimos en dos, el lenguaje fenomenológico y los hebraísmos. Y el lenguaje fenomenológico nada más es eso, de lo que estamos hablando, solamente es eso. Bueno, vamos a empezar con el primer hebraísmo. Y esto les va a gustar, de verdad que sí. Vamos a ver, a ese le pueden poner como punto A, un subtítulo de los hebraísmos. Vamos a poner el punto A. Y se llama, este hebraísmo se llama el uso de lo absoluto por lo relativo. El uso de lo absoluto por lo relativo. Repito. El uso de lo absoluto por lo relativo. Y vamos a empezar con un ejemplo en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 26, para que lo vayan buscando. Ahí aparece este lenguaje. Y yo creo que ya se los he explicado en algún momento, pero ahora, en el estudio de la hermenéutica, ustedes van a entender qué es eso, que yo creo que en algún momento ya se los he explicado, de dónde se saca la explicación. Y bueno, ustedes ya entienden ahora que esto es un hebraísmo, que es el uso de lo absoluto por lo relativo. Lucas 14:26 dice, ojo lo que dice, esto ya lo hemos visto muchas veces, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ya como dije lo hemos hablado muchas veces, pero tengo que dar la clase así. La palabra aborrecer aquí a los seres queridos no es de interpretarse literalmente, eso es lógico, ¿verdad? Se trata aquí, en este lenguaje, de expresar que el amor superior que los seres humanos debemos de tener es para Cristo, es decir, por encima de cualquier amor. Entonces, ¿cuál, con base en eso, cuál es lo o qué sería lo absoluto aquí en el texto? ¿Qué es lo absoluto? Bueno, lo absoluto, recuerden que estamos viendo el hebraísmo, que es el uso de lo absoluto por lo relativo. Aquí, eh, eh, el absoluto es
amar a Cristo, amar a Dios, superior o por encima de amar a mi esposa, amar a mi esposo, amar a mis hijos, amar a cualquier otra persona, padre, madre, lo que sea. Eso es lo absoluto, el amor hacia Jesús y hacia Dios. Ahora, este mismo texto, por ejemplo, en versión de Palabra de Dios para Todos, ya aparece traducido, ¿verdad? Porque ya la palabra de Dios en esa versión ya lo explica. Y estas versiones que explican la palabra, por ejemplo, en lugar o en vez de aborrecer, en palabra de Dios, dice de esta forma. Vean que eso es lo bonito, porque ya, digamos, las versiones de las Biblias, ciertas versiones, ya te lo traducen, ya dicen lo que significa. No dice aborrecer, sino que dice en esta palabra para Dios para todos, dice, ese mismo texto dice, si alguien viene a mí, pero pone en primer lugar, ojo, pone en primer lugar a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, no puede ser mi seguidor. El que me siga tiene que entregar hasta su propia vida. Entonces, mis hermanos, aquí ya está muy claro, digamos, en esta versión está explicado en palabra de Dios para todos, ya nos está diciendo no la palabra aborrecer, sino que lo absoluto debe ser Dios, es la prioridad. Lo absoluto es prioridad, lo relativo es secundario. Aborrecer, recuerden, significa amar menos. El que no aborrece, o mejor dicho, o ama menos, eso es lo que quiere decir. Es decir, ama menos a tu padre, a tu madre, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, y a Dios dale el amor superior. Así es como debe de ser. Ese es el orden correcto. Y bien, lo que vamos a ver, lo que dice Dios ya tiene sus bases. Por ejemplo, vamos a ver. Vemos, porque nosotros vemos, y postdata, no debería de ser así, pero todavía pasa. Nosotros vemos a una mujer cristiana que el marido le fue infiel y se fue con otra mujer. Y esta mujer, vamos a ver, por ejemplo, se la pasa la vida destrozada, amargada, destruida, llorando, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, ¿eso es correcto que esa mujer esté en esa posición? No, no es correcto. Que se la pase toda la vida así porque el marido se le fue con otra mujer. No, porque si así es su vida, eso lo que quiere decir es que entonces su amor estaba fallando en ese texto. Su amor superior no estaba con Dios. No sé si me doy a entender. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos a Dios como amor superior, hasta el Señor nos guarda de este tipo de situaciones. Es decir, una persona que está como lamentando, es que mi esposo me dejó, se fue con otra mujer y ya han pasado 5, 6 años, 7 años, significa que el amor superior de esta mujer es hacia su marido, o al revés, de su marido hacia su mujer. O sea, el enfoque de esta mujer es el marido, no es Dios. Y si es cristiana, es todavía peor. Incluso esto pasa también cuando nosotros perdemos o se nos muere un ser querido. Alguien que nosotros amamos tanto y que nosotros queremos. Igual, duele, por supuesto que duele. Pero como nuestro amor superior es por Dios, ese amor superior por Dios nos ayuda a nosotros a mitigar aquel dolor que sentimos por la pérdida y que estamos viviendo en ese momento. Es decir, es así como es esto. Así es y así debería de ser. No personas que están yendo todavía 20 años después y van a llorarle en la tumba al ser querido que ya es puro polvo. Es decir, su amor, su concentración está en su mamá que murió hace 500 años. Su amor superior está en el fulanito que murió hace 30 años y todavía van y le lloran. Entonces su amor, entonces estas personas no se han negado a sí mismos, todavía su amor y su importancia está sobre esa persona, no sobre Dios. Y muchos dicen ser cristianos y están todavía así.
Vamos a ver a Malaquías. Malaquías capítulo 1, versículos 2 y 3. Y aquí la palabra nos pone otro ejemplo. Vamos a ver Malaquías. Malaquías 1, versículo del 2 al 3, dice: Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. En ese texto, cuando dice que aborreció a Esaú, no es que Dios odiara a Esaú. Otra vez, eso es un lenguaje que nosotros debemos de entender que es un hebraísmo, lo absoluto por lo relativo. En ese texto, ¿cuál sería lo absoluto en ese pasaje? Bueno, en ese pasaje, lo que Dios hace es resaltar la gracia y el amor de Dios hacia la nación judía en el escogimiento de Jacob. Eso es lo absoluto en eso. Y lo relativo, en este caso particular, es que Esaú no tuvo esa participación. No la tuvo. Bueno, el mismo Esaú despreció, dice la palabra, el mismo despreció la primogenitura, despreció la bendición de Dios. Yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando nosotros estudiamos la historia, ¿verdad? Él no estuvo dentro de la línea de la promesa, él vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y ya con esto finalizo. Como dije, él no estuvo dentro de la línea de la promesa de Dios que había dado a su padre en ese sentido, ¿verdad? Pero lo absoluto, y con eso termino, pero lo absoluto es resaltar la gracia y el amor de Dios hacia la nación judía por el escogimiento de Jacob. Eso es lo absoluto. Bueno, mis hermanos, aquí terminamos la lección de hoy. Yo espero haberme dado a entender, que haya quedado claro. Si tienen dudas, como dije, me pueden escribir al correo. Los que tienen mi número telefónico me pueden escribir para pasarle los diccionarios o libros que necesiten, o van a estar en la descripción en YouTube ahí. Espero que no se me olvide subirlos, pero si no están ahí, me los pueden pedir, pero trataré de subirlos para que los tengan y puedan ir estudiando también. Les bendigo mil veces, de verdad que sí, que el Señor les guarde y les dé sabiduría y entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén y amén.